Hoy vengo a hablarles sobre el modelamiento y simulación de torre de destilación agua-etanol. Mi grupo está conformado por Luis Fuentes, Nelly Mafiol y quien les habla, Yorlenis Díaz. Para darle una breve introducción al tema, el modelamiento y la simulación nos permite representar matemáticamente un proceso, pues estos son herramientas que nos facilitan entender cómo influyen las variables como lo son el reflujo, las etapas y la composición de alimentación. Para este estudio analizaremos el proceso para describir la dinámica de una columna de agua-etanol y evaluar cómo responde ante perturbaciones. Planteamos un objetivo general que es desarrollar el modelo dinámico de una columna de destilación binaria agua-etanol y analizar su comportamiento ante las perturbaciones. También planteamos 3 objetivos específicos. El primero es identificar las variables del sistema y plantear las ecuaciones dinámicas de cada etapa. 2, linearizar el modelo y obtener funciones de transferencia. 3, simular respuestas dinámicas ante cambios en la alimentación. Bueno, como podemos ver en la identificación de variables, pues tenemos las variables de entrada, las variables de salida y las variables de perturbación. B es el flujo de vapor, L es el reflujo de líquido, QT es el calor del hervidor y QC es el calor del condensador. Para la variable de salida tenemos D, que es el flujo del destilado, B, el flujo del despojo, XD, la composición del destilado, XB, la composición del despojo. Como variables perturbadoras tenemos la alimentación y la composición de la alimentación. Para este proceso, pues planteamos unas suposiciones para tener en cuenta y poder facilitar nuestro proyecto, que es la alimentación entra como líquido saturado, la columna opera adiabáticamente, también que el condensador total está operando a presión atmosférica, que el líquido y el vapor en cada etapa están en equilibrio térmico, que la presión es constante en ambas secciones y que hay transferencia de masa instantánea entre las fases. También el hervidor, la alimentación y el condensador se modelan como 3 etapas principales. Bueno, como podemos ver en el diagrama, la representación, tenemos 3 etapas. La etapa 1 es la del hervidor, que pues ahí modelamos la composición del producto en el despojo. La etapa 2 es la alimentación, que determinamos la composición intermedia, que es influenciada por esta alimentación y por esta composición de alimentación. Y la etapa 3 sería el condensador, que pues es determinar esa composición del destilado. También planteamos unos parámetros dándole valores tanto a B, a L, a F, a D, a ZF y una volatilidad de 2,5 guiándonos de la literatura. También unas composiciones iniciales para X1 de 0,08, X2 de 0,5 y X3 de 0,9. Estas características las basamos en equilibrio líquido-vapor y un sistema acoplado no lineal. Bueno, como podemos ver en la figura, vemos el modelo dinámico presentado en Simulink y pues vemos que la columna donde dice colas, pues esto lo que contiene es la función que resuelve pues todas las ecuaciones diferenciales del modelo dinámico, como balances de materia, balances de energía y componentes. Vemos que las entradas vienen siendo lo que son los bloques de operación del proceso, como el reflujo de líquido, el reflujo de vapor, la alimentación, la composición en la alimentación. Y para las salidas ya tenemos lo que son las variables que nos calcula este programa, que etapa por etapa, como composiciones, temperaturas, entalpías, flujos de vapor y demás. También este diagrama pues nos muestra cómo se conecta el modelo matemático dentro de una simulación en lazo abierto. Bueno, ahora vemos 4 gráficas donde son los perfiles termodinámicos, donde 1 es perfil de composición, la 2 es la de entalpía, la 3 es la de flujo de vapor y la 4 es la de temperatura.
Entonces, para el perfil de composición, pues podemos notar que la columna se va separando la mezcla, las etapas de arriba tienen más componente ligero y las de abajo menos. Esto, para el perfil de entalpía, pues indica que la energía en cada etapa en la parte superior es menor porque pues se retira calor y en la parte inferior es mayor por el tema del rehervidor. Para el perfil de flujo de vapor, pues el vapor aumenta al subir por la columna, lo que ayuda a que se pueda arrastrar componente más volátil y pues el flujo del vapor responde un poco más rápido y pues afecta directamente a la composición. Y para el perfil de temperatura, pues este sigue un comportamiento de la entalpía. Temperaturas más bajas están arriba, más altas en el fondo, y pues la temperatura sube cuando la composición del componente ligero disminuye. A continuación, voy a presentar la linealización y el modelo reducido de la columna de destilación y su análisis de control. Vamos a ver cómo se pasa de un sistema real de muchas etapas a un modelo simplificado de 3 y cómo esto permite diseñar estrategias de control más efectivas. El objetivo es entender qué variables afectan más la composición del destilado y del fondo y cómo identificar dinámicas clave del proceso. Una columna de destilación es un proceso altamente interactivo. Cambiar una variable en la parte superior afecta a la parte inferior y viceversa. Controlar bien estas interacciones es clave para garantizar la pureza del producto, la estabilidad del proceso y el consumo energético. Para eso necesitamos un modelo dinámico que sea lo suficientemente preciso pero también manejable. Por eso utilizaremos un modelo reducido de 3 etapas representativas. Aquí vemos la estructura del modelo. Aunque la columna real tiene muchas bandejas, aquí representamos solo 3 puntos clave. Uno, el rehervidor en la parte inferior, la etapa de alimentación en el centro y el condensador en la parte superior. Cada una de estas se modela mediante un balance de materia en función de flujos de vapor, líquido y composiciones. Esto captura la esencia y la dinámica sin entrar en un modelo demasiado complejo. Para nuestro modelo tendremos en cuenta las siguientes simplificaciones, que es una mezcla binaria, la presión es constante, el hold-up de vapor es despreciable, el reflujo y vapor como son entradas manipuladas, el flujo de vapor son constantes, el equilibrio líquido-vapor tiene una volatilidad relativa constante. Nuestras variables de estado son las composiciones líquidas en cada una de las 3 etapas, que serían X1, X2 y X3. Las manipuladas son el reflujo líquido y el vapor. Y las perturbaciones son el caudal de alimentación F y su composición ZF. En esta tabla vemos el punto de operación del modelo, en cual estos valores representan el estado de equilibrio de la columna cuando está operando estable. Estas son las ecuaciones dinámicas del modelo. Cada una representa un balance de materia en una etapa considerando entradas, salidas y el equilibrio líquido-vapor. Esta última es la que conecta las composiciones de vapor y líquido en cada etapa, lo cual se vuelve clave para poder capturar la interacción entre todas estas. Como se puede notar, aunque el modelo está reducido, sigue siendo completamente no lineal. Para poder aplicar herramientas de control lineal necesitamos una versión linealizada del modelo. Para cada ecuación tenemos una forma de linealización, donde delta de x, delta de u y delta de d son representados como matrices. Para poder linealizar la relación de equilibrio-vapor, tenemos la siguiente expresión. Tomamos las derivadas respecto al punto de operación y obtenemos 3 ecuaciones lineales acopladas. A partir de estas 3 ecuaciones, produciremos las matrices A, B y E, y evaluadas numéricamente nos ayudarán en el análisis de control. Nos permitirán estudiar la controlabilidad y son bases para obtener la ganancia en estado estacionario. Aquí podemos apreciar los valores numéricos de la matriz A y la matriz B. La matriz A describe cómo las composiciones cambian por dinámicas internas entre etapas y la matriz B nos dice cómo afectan los cambios en el reflujo y el vapor. Aquí tenemos la matriz E, que muestra la influencia de alimentación. Nótese que aparecen números grandes y signos opuestos, lo que ya sugiere una interacción fuerte entre las variables, también teniendo en cuenta la matriz A y B. Ahora observamos la matriz de ganancias en estado estacionario, que nos dice cómo responden las composiciones cuando hacemos cambios sostenidos en L o en V.
Aquí las filas corresponden a las composiciones X1, X2 y X3 y las columnas corresponden a L y a V. Aquí también podemos ver que hay entradas con signos contrarios, lo que anticipa que un cambio en V no afecta una zona, sino que afecta a ambas. Para el lazo LV, solo nos interesan las composiciones de semifondo, X3 y X1. Reducimos a la matriz 2×2 tomando las filas de X3 y de X1. Para simplificar aún más el análisis, reducimos el sistema a un equivalente de primer orden basado en su módulo dominante. El autovalor dominante corresponde a una constante de tiempo cercana a 7 minutos. Eso significa que ante un cambio, la columna tarda aproximadamente ese tiempo en responder de forma significativa. Este modelo simplificado es muy útil para el diseño preliminar de los controladores. Finalmente, la matriz RGA nos da información que usar para nuestro sistema de control. La RGA resultante muestra valores muy grandes en las diagonales y valores grandes y negativos fuera de ellas. Esto indica una alta interacción. El sistema no es fácil de controlar con sistemas convencionales. Control de composiciones. En esta sección estudiamos cómo controlar las composiciones de una columna de destilación utilizando el controlador inverso. El objetivo es regular dos variables clave, la composición del destilado y la composición del fondo. Sin embargo, estas dos variables están fuertemente acopladas. Cuando ajustamos el reflujo líquido o el reflujo de vapor, ambas composiciones cambian al mismo tiempo. Ese acoplamiento dificulta el control independiente de cada una. La idea del controlador inverso es, si el modelo dinámico de la columna se llama GDS, entonces se diseña un controlador que sea básicamente la inversa de ese modelo, multiplicado por un integrador. A partir del modelo lineal de primer orden obtenido, es posible diseñar un controlador descentralizado para el lazo de control 2×2 de composición. Se habla de control descentralizado cuando un proceso lineal con dos entradas y dos salidas está controlado por una ley de control en función de la señal de error, como se presenta en la figura. En esta parte vemos cómo se relaciona la entrada del sistema UDS con el error EDS. En general, se puede expresar esta relación mediante una matriz de control, UDS igual a KDS por EDS, donde RDS es la señal de referencia, YDS es la salida de planta controlada y KDS es la matriz de funciones de transferencia del controlador. Para poder aplicar el controlador inverso, se impone que la condición QDS igual a GDS por KDS debe ser diagonal. Esto significa que queremos que el efecto de cada lazo quede completamente separado. De modo que el canal 1 solo afecte a la salida 1 y que el canal 2 solo afecte a la salida 2. Al forzar esta matriz QDS a ser diagonal, estamos estableciendo el desacoplamiento que permitirá que el controlador inverso funcione correctamente y elimine las interacciones entre las dos composiciones. Respuesta del sistema con control de composición K-inverso. En la figura podemos observar que con una composición de alimentación de 0.5 mol se podría llegar a obtener idealmente un nivel de pureza del 0.99 mol en el producto de la cima y 0.01 mol en la base. Conclusiones. Cuando hacemos el análisis del controlador K-inverso podemos ver que cuando las condiciones son las ideales, logra desacoplar bien las composiciones de cima y fondo. En general, sigue bien las referencias y mantiene el sistema estable. El problema aparece cuando la planta ya no se parece tanto al modelo. Si hay perturbaciones, errores en las mediciones o cambios en los parámetros de la columna, el controlador se vuelve muy sensible y su desempeño cae rápido. En pocas palabras, K-inverso funciona muy bien en teoría, pero en la práctica no es tan confiable porque no es robusto frente a las no linealidades y la incertidumbre del proceso real.